¿Ya? Jóvenes, tengan un buen día. En este día vamos a iniciar con las clases virtuales. El primer tema a trabajar es el tema de necesidades, bienes y servicios. Así que vamos a empezar. La necesidad inicialmente se define como que como la falta o carencia de algo material o espiritual. Ese algo material o espiritual que nos hace falta va a ser experimentado a través de ¿qué? A través de los sentidos, que pueden ser bienes o pueden ser servicios. Ese algo material va a ser un bien, ese algo espiritual va a ser un servicio. Tenemos necesidades como que alimentación, preparar los alimentos para poder comer, realizar ejercicios, trabajar en este caso en las vías virtuales. Ahora, el proceso para satisfacer una necesidad es el siguiente. Primero está la sensación de carencia. Si realizo una rutina de deporte, básicamente voy a tener sed, se me genera la necesidad de tomar agua. Deseo o representación mental, me imagino que deseo un refresco, una gaseosa, agua mineral, una limonada. Luego viene el esfuerzo físico para conseguir, me preparo la limonada, compro el refresco, me sirvo el vaso de agua y por último viene la satisfacción. Ahora, continuando por acá tenemos a la clasificación de necesidades. Tenemos a las necesidades para empezar según su importancia, pudiendo ser primarias, secundarias y terciarias. Las primarias son conocidas como biológicas o vitales. ¿Por qué? Porque la vida de la persona va a depender de su satisfacción. Son impostergables, su satisfacción es obligatoria, es prioritaria. Por ejemplo, la alimentación, la vestimenta, el hecho de dormir, descansar. Las secundarias son conocidas como sociales o psicológicas. Su satisfacción no es tan necesaria y sí pueden ser postergadas. Básicamente solamente logran un nivel de desarrollo de vida, pero si no las logro satisfacer, mi vida no estaría en peligro, solo mi proyecto de vida a nivel profesional de repente. ¿Por qué? Porque acá tenemos la educación, el realizar actividades deportivas. Luego las terciarias son llamadas de lujos, suntuarias o superfluas. ¿Por qué? Porque estas necesidades están estrechamente relacionadas con la vanidad de las personas. Por ejemplo, el comprar joyas, alhajas, viajes a Dubái, comprarse un yate, un Ferrari, comprar mansiones, entre otras cosas. Luego tenemos a las necesidades según el tiempo, pudiendo ser presentes o futuras, pasadas no, obviamente. Las presentes tienen que tener una satisfacción inmediata, al instante, mientras que las futuras van a lograr una satisfacción a través del tiempo o requiere de un tiempo para poder satisfacerlas. Por ejemplo, una necesidad presente es el acabar secundaria, ingresar a la UNT. Una necesidad futura es el egresar de la UNT, de una universidad, ejercer una carrera profesional. Luego tenemos según la satisfacción, pudiendo ser individuales o colectivas. Todas las necesidades se reciben a nivel personal, pero hay una diferencia bien marcada. Por ejemplo, la necesidad de dormir, de alimentarse, de leer, son personalísimas. No le puedo decir a mi compañero o compañera, oye, mira, tú anda, come, yo me voy a llenar. Es imposible, por eso son individuales. Mientras que las colectivas sí pueden ser recibidas por un grupo de personas, pudiendo ser la educación en este momento de manera virtual, la justicia, el transporte público, entre otros. Luego tenemos según la naturaleza, pudiendo ser corporales, materiales o biológicas. Y espirituales. Las corporales se refieren a que esas necesidades van a ser satisfechas con bienes, pudiendo ser agua, el beber, tener un celular, mientras que las espirituales se realizan o se satisfacen a nivel psicológico. Por ejemplo, las creencias religiosas, la Virgen de la Puerta, el Señor de los Milagros, entre otras creencias, y el afecto también. Luego tenemos características de las necesidades. Las características, para empezar, son ilimitadas en número, es decir, ley de infinidad de necesidades. La sociedad evoluciona de manera constante y debido a ello aparecen más y más necesidades. Un ejemplo demasiado sencillo: 20 años atrás no necesitábamos el famoso palito selfie, por ejemplo. Ahora, así como son ilimitadas en número, son limitadas en capacidad. ¿Por qué? Como que es conocida antes esta característica, aparte de este nombre: principio de saturación, ley de Gosen y ley de utilidad marginal decreciente. 3 nombres más adicionales, tener en cuenta, por favor. Ahora, son limitadas en capacidad, ¿por qué? Porque la persona, conforme va logrando la satisfacción, el deseo de esta va decreciendo. ¿Cómo así? Si tengo sed, bebo agua, bebo agua, bebo agua, pero en un momento va a llegar un punto en el que ya no voy a querer beber agua. ¿Por qué? Porque ya logré la satisfacción, llegué a una satisfacción total y completa.
y si no puedo tomar todo el agua que necesito, estaría en una etapa de ¿qué? De insaciabilidad. Continuamos por acá. Las necesidades son concurrentes entre sí. Se van a presentar dos o más al mismo tiempo. Por ejemplo, se me presenta la necesidad de comer, de viajar, de dormir, de estudiar. Pero ¿saben cuál es la palabrita clave para identificar esta característica y no confundirla con la de ilimitadas? La palabrita clave es que las necesidades son concurrentes porque se presentan dos o más al mismo tiempo. Acá viene, pero siempre se satisface la más importante. Por acá tenemos que varían en intensidad. La satisfacción de las necesidades van a depender del momento, del contexto o hasta del clima. Si estamos en un clima de invierno, la ropa que voy a necesitar es una ropa que me pueda abrigar. Por ejemplo, si estoy en una reunión familiar y tengo una expresión de enojo, no voy a poder expresarla, voy a tener que limitarme al entorno, al contexto que tengo. ¿Son sustituibles o son complementarias también? ¿Por qué? La sustituibilidad de las necesidades es conocida como ley de los equivalentes económicos. ¿Por qué? Una misma necesidad puede satisfacerse de varias maneras. Por ejemplo, la de hacer turismo. Puedo ir acá a distintos lugares del Perú o del mundo. Son complementarias, ¿por qué? Porque la satisfacción de una me conlleva la satisfacción de otras más. La satisfacción de la necesidad de estudiar me conlleva ¿qué? A tener maestros, a tener un aula, en este caso un aula virtual. Continuamos. Y por último, las necesidades tienden a fijarse. ¿Por qué? Porque conforme se satisface de manera continua, esa necesidad se va a convertir en un hábito o en una costumbre. Lavarse los dientes, celebrar Navidad, celebrar los cumpleaños, un abrazo en Año Nuevo, comer las famosas 12 uvas en Año Nuevo, entre otras cosas. Son hábitos o costumbres. Luego continuamos con servicios. Los servicios se definen como conjunto de actividades que nosotros, las personas, desarrollamos ¿para qué? Para satisfacer necesidades. Ahora, tienen características muy peculiares, son intangibles, obviamente, se consumen en el momento que se inician y para poder brindar los servicios se requiere de bienes. En ese caso, para poder brindar el servicio de educación, me estoy apoyando de varios soportes tecnológicos que son bienes. Ahora, la clasificación de los servicios son dos, sencillas. Según quién las brinda, servicios públicos y privados. Si son servicios públicos, son brindados, abastecidos por el Estado. Si son privados, por cualquier entidad menos el Estado. Por ejemplo, por el Estado tenemos que la educación pública, la salud de los hospitales, la administración de justicia, la seguridad ciudadana. Por los privados tenemos Cineplanet, las clínicas, Cinemark, las tiendas del Mall Plaza, el Real Plaza, Barber Shop, entre otras cositas. Luego por acá continuamos. Tenemos según a quién se les brinda de manera individual y de manera colectiva. De manera individual, por ejemplo, tenemos una cita médica, una cirugía. De manera colectiva, la educación, los espectáculos deportivos que pueden ser visualizados por varias personas. Ahora, los bienes son todo medio para satisfacer necesidades. Por ejemplo, empecemos con la clasificación. Según la posibilidad de apropiación, los bienes pueden ser libres o económicos. Los libres son conocidos como ¿qué? Como no económicos. Los bienes libres los encuentras en la naturaleza, son abundantes, son gratuitos, tienen valor de uso, pero no de cambio, es decir, son útiles para nosotros, pero no implica un costo. La luz solar, el agua del mar. Mientras que los económicos son todo lo contrario, son productos del trabajo humano, son escasos, cuentan con valor de uso, son útiles sí, y también con valor de cambio, son onerosos. Para poder obtener tenemos que pagar una cierta cantidad de dinero y se encuentran en los mercados, por ejemplo, la industria de autos, la industria textil, entre otras cosas. Luego tenemos a los bienes según el ingreso o renta. Estos bienes pueden ser de tres formas: normales, superiores, neutros o inferiores. ¿Cuáles son los bienes normales o superiores? ¿Se refiere a qué? Pero antes dejemos bien en claro qué es el ingreso renta. El ingreso renta viene a ser lo que una persona recibe como pago por sus actividades de trabajo. En este caso, si mi ingreso renta aumenta, si gano más dinero, compraré más bienes. Si mi ingreso renta disminuye, gano menos dinero, compraré menos bienes. Esos bienes que voy a comprar en mayor cantidad o en menor cantidad son bienes normales. Pero ¿qué sucede si gano más dinero y dejo de comprar ciertos bienes? Cuando gano más dinero y ya no compro ciertos bienes, esos bienes que ya no compro serán bienes inferiores. Pero ¿qué pasa si gano menos dinero y compro más bienes?
al tener menos dinero me veo en la obligación de comprar ciertos bienes muy baratos. Entonces esos bienes serán inferiores. Y los neutros es muy sencillo. Por más que gane demasiado dinero o por más que gane poco dinero, mi consumo será constante. Continuamos. Luego tenemos a los bienes según la ley, según nuestro Código Civil de 1984. Bienes muebles y bienes inmuebles. Los bienes muebles pueden ser trasladados por nosotros. Los bienes inmuebles no pueden ser trasladados por nosotros. Bienes muebles, un auto, un celular, los útiles escolares. Bienes inmuebles, una casa, un terreno, un departamento, con las excepciones de los aviones y los barcos, que son considerados bienes inmuebles. Vamos continuando, según el tiempo, es decir, según la duración, cuánto van a durar esos bienes. Tenemos tres: fungibles, semifungibles, no fungibles o infungibles. Los fungibles tienen un solo uso, por ejemplo, un cerillo de fósforo, la madera que se usa como materia prima o insumo. Semifungibles tienen pocos o algunos usos, el cepillo de dientes, una barra de jabón. Y los no fungibles o infungibles tienen una larga duración, una casa, una laptop, los libros. Luego tenemos a los bienes según la naturaleza: materiales, tangibles, inmateriales, intangibles. Obviamente, al ser materiales pueden ser percibidos por nuestros sentidos, por ejemplo un auto, una copa. Los inmateriales vienen a ser básicamente marcas, patentes, derechos, fórmulas. Por ejemplo, la marca Adidas, Nike, el teorema, por ejemplo, de Pitágoras, muy conocido. Luego por acá tenemos según su función o finalidad. Según la finalidad serán bienes intermedios y bienes finales. Los bienes intermedios me van a ayudar a conseguir los finales. Es decir, los bienes intermedios son, por ejemplo, los insumos o las materias primas. Mientras que los finales son lo que se producen con los intermedios y ya están listos para ser vendidos. Lo que encuentras en los centros comerciales, la tecnología, la ropa. Ahora, luego que ya están listos para ser vendidos, vamos a ver según su uso o consumo. Cuando ya están listos para ser comprados, cuando ya están listos para la adquisición de consumo o de capital, de manera sencilla. Si yo escojo un bien y ese bien lo voy a usar de manera personal o familiar, no me genera ningún ingreso o renta. Entonces ese bien será que de uso personal, de consumo. Pero si yo elijo un bien y lo uso para un negocio, por una actividad productiva y me va a generar ganancia, ese bien será de capital. Por ejemplo, el televisor que ustedes pueden observar fue comprado como bien de consumo para uso familiar, pero debido al entorno se usa para una clase virtual. Entonces pasa a ser un bien de capital. Según su relación, sustitutos y complementarios. Los bienes sustitutos pueden parecerse o no, pero satisfacen la misma necesidad. Plumón rojo, plumón negro. Carne de res, carne de pollo. Complementarias. Son bienes donde la adquisición de uno me conlleva a la adquisición del otro. Si compro una pizarra, tendré que comprar tizas. Si compro un celular, también viene con un cargador, obviamente, son complementarios. Ahora, según el comercio internacional, pueden ser bienes transables y bienes no transables. Por ejemplo, los bienes transables son los que encontramos en todo mercado, todo punto de encuentro de ofertantes y demandantes, que no tienen una prohibición legal para poder circular, o no es imposible su prohibición, su venta, perdón. Ahora acá, son no transables los que tienen impedimentos legales para poder ser vendidos. Por ejemplo, los restos arqueológicos como el Señor de Zipán, y los que por su estructura no pueden ser llevados a los mercados, que son unas casas, departamentos, terrenos. Esto ha sido todo. Si quieren más material de apoyo para el curso, en el caso de economía o cívica, pueden visitar las páginas a continuación donde mi persona es un participante. Muchas gracias.